vamos a pasar a la escritura, a la lectura de esta mañana. Y vamos a dirigirnos al libro de Lucas, Oye, qué buena sensación. Yo pensé que... al libro de Lucas, y vamos a ver cómo están ustedes de memoria. ¿Dónde terminó esa historia la vez pasada? ¿En qué capítulo? Bueno, yo soy condescendiente con ustedes. Han pasado 3 meses desde donde dejamos nuestra historia de Lucas. Y de paso, eso les deja ver a las personas que en algún momento han dicho: el pastor no predica nada más, sino solo Lucas. Sepan que han pasado 3 meses desde que suspendimos para abordar otra temática, para darle variedad a la exposición, la predicación consecutiva del Evangelio de Lucas. ¿Dónde quedaron en Lucas? Uy, no, nos adelantamos mucho. 9. Lucas 9. Del 18 al 22 vimos la vez pasada, exacto. Sí, del 18 al 22 estuvimos la vez pasada en la gran pregunta, la pregunta más importante que se puede hacer el ser humano, ¿no? ¿Quién es Jesús? Fue lo que vimos la última vez. En esta mañana vamos a estar en Lucas capítulo 9, los versículos del 23 al 27. Lucas capítulo 9, los versículos 23 al 27. Por favor, se ponen sobre sus pies. Lucas 9, los versículos del 23 al 27. Como ustedes saben, voy a leer los versículos del 23 al 26 y de forma unánime vamos a leer el versículo 27. Leo para ustedes la palabra del Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Juntos. Muerte, viene el reino de Dios. Vamos a orar, hermanos. Dios, Señor, Padre, he aquí un grupo de personas que se consideran hijos tuyos y nos consideramos así porque hemos creído en el don de Cristo, en el regalo que tú has dado a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, aquí en las palabras que hemos leído encontramos un desafío a las conciencias de lo que oyeron por parte de Jesús o en nosotros que la hemos leído. Y el desafío, Señor, es averiguar si al considerarnos como seguidores de Jesús, estas características de este texto son aplicables a nosotros. Darnos la expectativa adecuada de estar en tu presencia. Darnos la reverencia adecuada al saber que tu presencia está en nosotros y en medio de nosotros. Darnos el gozo de comprender tu palabra, pero un gozo mayor de poder aplicarla en dependencia de tu Espíritu Santo. Señor, no solo queremos ser oidores de tu palabra, queremos ser hacedores de ella. Y si tú no intervienes, eso es imposible para nosotros. Cuando oramos, decimos: dependemos de ti, separado de ti nada somos. Señor, separados de ti, nada somos. Ten misericordia de este pueblo, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Pueden sentarse. Wow. Han alegrado el corazón de su pastor cuando mencioné Lucas y hubo alegría en la gran mayoría. Es una gran bendición ser expuesto a un evangelio de manera consecutiva, porque no es otra cosa sino estar caminando o andando en los pasos de Cristo. Ver el evangelio versículo a versículo, capítulo a capítulo, es ver a Cristo mismo actuar.
Recuerden que los evangelios son biografías teológicas y tienen como propósito aclarar, evidenciar quién es Jesús. El apóstol Juan en su evangelio dice: estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Con qué propósito fueron escritos los evangelios? Para revelar el carácter de Cristo, para que podamos tener claridad, su humanidad, pero también no dudar de su divinidad. Y creyendo entonces podamos disfrutar de la vida eterna. Para eso fueron escritos los evangelios. No son biografías cronológicas, es decir, los autores no pusieron estos detalles de manera ordenada en el tiempo, sino más bien con propósitos particulares. Y por eso los 4 evangelios tienen características distintas, porque en la mente de cada autor, en dependencia del Espíritu Santo, tienen un público objetivo con quien compartir. Por ejemplo, sabemos que Mateo principalmente se dirigió a quién, al pueblo judío. Y en lo que hemos estado viendo y hemos podido apreciar del evangelio de Lucas, hemos visto cómo Lucas ha mostrado algunas características particulares del Señor Jesús. Una de ellas, que fue una de las motivaciones cuando escogí un evangelio para compartirlo a ustedes de manera consecutiva, que me encanta mucho, es la oración de Cristo. Hemos visto tantos y tantos escenarios donde Él se apartaba a solas para orar. Incluso el versículo 18 dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte. Son varias menciones que hace Lucas acerca de la vida de oración de Él. Entonces, en esta narración, en estos capítulos que hemos compartido a lo largo de varios meses y que habíamos hecho un break corto de 3 meses, 90 días, casi, un poquito más, como 94 días, lo que habíamos visto es a las personas expuestas a las obras milagrosas de Cristo, a las palabras de Cristo. Y llega un punto en su ministerio público donde la multitud cada vez es mayor, fuera que lo buscaran para ser beneficiado de su gracia y de su poder, fuera porque realmente habían entregado su vida a Cristo, querían ser sus discípulos, o fuera porque sencillamente les gustaba sentirse en la moda de la época. Cualquiera que fuera su motivación, ellos estaban siendo con regularidad expuestos a las enseñanzas de Jesús. Y en un momento crucial, Jesús hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? El versículo 19. Pero la pregunta más importante es: ¿y ustedes, aquellos que son mis discípulos, quién dicen que yo soy? Eso fue lo que vimos en el punto pasado. Y luego Él les dice, bueno, Pedro, en representación de sus discípulos, dijo: tú eres el Cristo de Dios, el enviado por Él. Y luego de esa afirmación de Pedro, entonces, Él dijo: no comuniquen todavía esta verdad. Es lo que vimos en el versículo 21-22. El Hijo del Hombre va a tener que padecer algunas cosas, por lo tanto, todavía no comuniquen esto para que el tiempo sea cumplido. Y ahí estamos. Ese es el recorderis de 9 capítulos del Evangelio de Lucas. Y en la mañana de hoy, lo que hemos visto es que en esa misma conversación, el Señor Jesús hizo una advertencia en el versículo 23 y 3 argumentos que son los versículos del 24 al 26. Y yo he apelado o he apostado a su buena memoria, es decir, a recordar un poco de lo que hemos aprendido del Evangelio de Lucas. Y siguiendo esa línea, apelando a su memoria, quiero que usted intente recordar cuánto tiempo lleva visitándonos o congregándonos en esta iglesia local. ¿Cuándo fue la primera vez que usted vino? Y de ese tiempo para acá, a medida que usted ha sido expuesto a la palabra de Dios con regularidad, y quizás fruto de esa exposición, usted ha compartido sobre su fe con otras personas, en su trabajo, en su familia o en su vecindario, o por lo menos a las personas que lo rodean más cercanas. Teniendo eso presente, ¿cuál ha sido la respuesta a cuando usted le han preguntado: ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres de esos seguidores de Jesús? Yo espero que le hayan preguntado eso, porque al cristiano se le debería evidenciar su cristianismo. No porque ande con un rótulo, un carnet, una carnetización, pero nuestra ciudadanía celestial debe ser evidente donde estamos.
Por ejemplo, supongamos, en honor a su cumpleaños, que el cumplimentado de hoy, en su fenotipo, es trasladado a una ciudad como Noruega, una ciudad donde él llega y los demás van a decir, este no es de nosotros, aunque tiene rasgos parecidos a los noruegos. Todo sea por tu cumpleaños. Sería evidente que él no es de ellos. Y en nosotros debería ser evidente que no somos. Entonces, ¿usted qué ha respondido a esa pregunta cuando le dicen, tú eres seguidor de Cristo? Y conforme a tu respuesta, lo que yo deseo es que podamos ver en esta mañana con este texto las características que, según Jesús, sí o sí debemos tener aquellos que nos identificamos como sus discípulos, como sus seguidores. De eso se trata la exposición de esta mañana. Aquellos que se consideran a sí mismos como creyentes, que se identifican como seguidores de Jesús, sí o sí deben tener estas características. Noten que no es un asunto opcional, porque las palabras de Jesús no lo pone opcional. Como les dije, el primer punto sería la advertencia inicial o el anuncio que Jesús hace. Y dice inicialmente el versículo 23, y decía a todos, o a todos les decía. Lo que Jesús tenía por decir no estaba restringido a un grupo poblacional particular. No consideró dirigir sus palabras a los que se habían unido a su movimiento el último mes. No pensaba en aquellos que vacilaban en su corazón al meditar que si sus vidas le iban a rendir a él o no. Él no estaba pensando como en aquellos que estaban indecisos en si se hacían sus seguidores o no. Él no pensó únicamente en aquellos que lo buscaban para beneficiarse de sus milagros. Estas palabras incluían a todos, como dice el versículo, incluso a sus 12 apóstoles, a sus discípulos que no eran apóstoles y al resto de la gran multitud que lo seguía. Esta palabra entonces tiene que ver también con usted y conmigo. Independientemente si usted tiene un rol, un cargo dentro de la iglesia de Cristo, independientemente si lo escucha por primera vez, independientemente si lo lleva escuchando muchísimos años, estas palabras incluyen a todos. Y aquí quisiera detenerme un pequeño momento para sembrar en la conciencia de ustedes la atención necesaria en la estrategia de consolidación que Jesús va a aplicar al grupo que lo sigue. Y vamos a comparar a medida que avanzamos a las estrategias de la iglesia moderna. Es decir, el número es tan grande de la multitud que lo sigue y las palabras que él va a usar aquí va a definir quién sí y quién no debe identificarse dentro de su grupo de seguidores, como creyentes, como seguidores del buen Maestro Jesucristo. Y muchas veces nosotros, la iglesia moderna, se aleja de esta estrategia que Cristo va a usar o de este tipo de enseñanzas que él va a usar. Y luego de saber a quién se dirige, Jesús anuncia, si alguno quiere venir en pos de mí, o como dice la Biblia de las Américas, si alguien quiere seguirme. Esta expresión hace referencia a si alguien quiere unirse a él como su discípulo. La figura está basada en el hecho de que los seguidores de Jesús, no solamente los 12, sino todos los demás, muchos de ellos a menudo caminaban literalmente detrás de él y además le llamaban maestro. Entonces cuando él les dice, si alguno quiere seguirme, o sea, literalmente caminaban detrás de él, él dice, tengan en cuenta estas 3 características que deben tener aquellos que desean enrolar las filas de mi ministerio. Ok, está diciendo Jesús, ¿tú me quieres llamar maestro? Bien. ¿Tú quieres que yo sea tu maestro? Un buen deseo tienes. ¿Quieres ser mi discípulo? Listo. Entonces cumple esto. Estos son los requisitos mínimos que deben ser evidenciables en tu profesión de fe. Si usted es colombiano, lo mínimo que se espera de un colombiano para identificarse como colombiano, ¿qué debiera hacer? Que nació aquí. Porque la otra ciudadanía que se da es un proceso distinto.
pero por lo menos se espera que usted haya nacido ¿dónde? En este territorio. Es decir, usted debe cumplir con unas características. ¿Cuáles son esas características? Él menciona 3 en este mismo versículo. La primera de ellas es, niéguese a sí mismo. Wow. En esa estrategia de consolidación, Jesús no le está diciendo, déjame entrar, te estoy tocando a la puerta de tu corazón, yo no quiero interrumpir tus sueños y tus planes, puedo ser tu compañero de viaje, puedo ir al lado tuyo para ver cómo te esfuerzas y yo te doy una palmadita en la espalda y te digo, dale que tú puedes, buen muchacho. No. Él llega y dice, niégate a ti mismo. Y el verbo que Jesús emplea a referirse a esa negación es el mismo que él usó cuando advirtió al apóstol Pedro de que lo iba a negar 3 veces antes que cierto animalito cantara. Ustedes recuerdan esa escena, ¿no? Pedro, tú me vas a negar. Yo por ti doy. El propio cuerpo mío lo entrego por ti. Y le dijo, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y lo que este verbo significa entonces es que tú te desvinculas de todo tipo de relación que tienes con alguien. ¿Recuerdan la escena de Pedro, no? Antes que el gallo cantara. Tú eres seguidor de Jesús, no sé de qué hablas. Y cuando le preguntan por 3ª vez, tú tienes que ser de ellos porque te pareces en tu manera de hablar como ellos hablaban. Y él dice, yo no conozco a ese hombre. Eso es desvincularse de cualquier tipo de relación con la persona. A ese verbo es al que Jesús está diciendo aquí que es lo que significa la negación. Pero él está diciendo que se nieguen a quién, a sí mismo. Es decir, no nieguen a otros, sino a sí mismo. Entonces se refiere a que el discípulo de Jesús se desvincula de toda característica moral personal que le permitía justificarse delante de los demás. En pocas palabras, es un reconocimiento consciente de su incapacidad moral o de su condición de pecado que le aparta de toda justicia o justificación en el tribunal de Dios. En pocas palabras, para entender un poco más, es reconocer nuestra bancarrota espiritual. Es no poder mirar al cielo cuando oramos porque entendemos que no podemos ser justificados delante de Dios y que solo Dios puede extender misericordia para cambiar esa condición. Es verse incapacitado en sus acciones o en su rectitud moral para decir delante de Dios, tú eres mi Padre. No por algo bueno que yo haga. Es verse a sí mismo como no meritorio del cielo. El cielo no es para mí. Esa es la negación personal. Incluye el reconocimiento de nuestra incapacidad de estar delante de Dios. En cierto sentido, un seguidor de Cristo no lo ve como su igual, sino como su único salvador, porque se ve a sí mismo como pecador merecedor de toda condenación. Las palabras de Pedro en una pesca milagrosa, apártate de mí porque yo soy hombre pecador. O las palabras del publicano cuando se dirigió a orar, que ni siquiera pudo levantar su mirada al cielo. Es a eso, en la manera en que te desvinculas, te niegas a ti mismo. Es un reconocimiento de tu incapacidad espiritual delante de Dios. Es todo lo contrario de decir que eres un campeón. Y la segunda parte o característica que él espera de sus discípulos es que ellos tomen su cruz cada día. Algunos pudiéramos pensar que este lenguaje de Jesús era extraño para la audiencia de Cristo, puesto todavía él no había sido crucificado. Él les está hablando de tomar una cruz, pero él mismo todavía no había sido crucificado. Sin embargo, el pueblo judío comprendía muy bien este modismo, ya que el imperio romano ejercía esta práctica, la crucifixión, como ejecución a alguno de sus prisioneros. Al día de hoy, muchos de nosotros hemos escuchado algunas definiciones extrañas de lo que significa que el cristiano tome su cruz para seguir a Jesús. Por ejemplo, algunos han visto esta expresión como tomar la cruz para el creyente es como aquel que tiene un padecimiento físico o emocional que aflige a la persona.
Ejemplo, mira, mi cruz ha sido esta enfermedad. Esta ha sido la cruz que Dios me dio para cargar, esta enfermedad. Otros han ido más allá y han considerado que su cruz es una persona particular que pone a prueba su cristianismo. La cruz que Dios me dio es mi esposo. Y él ha sido la carga que yo he tenido que vivir y llevar como creyente. Pero la mejor manera de entender las palabras de Jesús es entender en la época en la que Él las dijo. Entender en la época en la que Él las dijo. El Imperio Romano, mis hermanos, aplicaba la crucifixión como un mecanismo de ejecución tan brutal y humillativo que por ley romana no podía ser aplicado a un ciudadano romano. Es decir, que este método de ejecución eran para los extranjeros, no para su propio pueblo, por el nivel humillativo y el nivel de brutalidad que incluía la ejecución. Lo que se hacía era que la persona que iba a ser ejecutada llevaba el pesado travesaño de madera que se iba a ser sujetado a la viga vertical sobre la cual la persona sería crucificada. El madero que llevaba era el travesaño, no la cruz completa. ¿Para qué? Para ser luego entonces guindada a la parte vertical, a la viga vertical, donde se iba a llevar a cabo la ejecución. Sin embargo, en la referencia que Cristo está haciendo aquí, no está haciendo una frase literal, que el creyente va a andar con un madero a sus espaldas, o por lo menos puesto aquí en el pecho como un crucifijo o algo así, o tatuado. No está haciendo referencia a ese concepto. A lo que él está haciendo referencia es que lo que el convicto hacía bajo coacción, el discípulo de Cristo lo hace voluntariamente. Por eso él dice que tome su cruz, no la del otro, sino la suya. Y lo que quería decir con eso es que él va a aceptar voluntaria y decisivamente el dolor, la vergüenza y la persecución que puede ser su destino debido a la lealtad a Cristo y a su causa. La cruz torturante y humillativa romana representa para el creyente la voluntariedad de la renuncia personal de cualquier beneficio con tal de permanecer leal a Cristo, aunque eso nos lleve a la humillación pública. Es decir, aunque seas humillado por causa de Cristo, tú lo vas a hacer. Entonces llega el día domingo y todos soportamos la persecución por cristianismo. No. El texto dice que tú no tomas tu cruz, tú no renuncias a cualquier beneficio personal por un beneficio mayor que es el nombre de Cristo y su causa el día domingo. El texto dice que debe ser cada ¿cuánto? Cada día. Cada día. Pones en primer lugar el nombre de Cristo, su causa, su gloria, antes que tu beneficio personal, aunque eso incluya que tú seas humillado. Y la última característica es sígame. ¿Y qué quiere decir eso? Que ser discípulo de Jesús no es una decisión de un día, de un evento como una campaña evangelística o de una adoración que se presenta a Dios como señal de gratitud a una petición de oración específica. Algunos se ven a sí mismos como creyentes o como discípulos porque le dieron gracias porque un día le pidieron algo a Dios y Él se los concedió. Entonces sí, yo soy cristiano porque Dios me concedió una petición y yo le di las gracias. No. Algunos se ven a sí mismos como creyentes porque un día le dijeron que repitiera una oración. Y se ven a sí mismos como que cumplieron con eso. Otros se ven a sí mismos como creyentes porque participaron de una campaña evangelística. Pero fue la última vez que pisaron algún entorno o atmósfera cristiana. Cuando Él está diciendo sígame, lo que está diciendo es que ser discípulo de Jesús implica un inicio, es decir, la conversión. Pero se evidencia en que permanece en el tiempo, es decir, santificación. Seguir al Maestro significa confiar en Él, caminar en sus pasos y obedecer sus mandamientos en gratitud por la salvación recibida en Él. La Biblia define a Jesús como la puerta de entrada al cielo, la puerta de entrada al redil, pero también lo define como el camino. Ser creyente no solamente se evidencia en el día que naciste de nuevo, sino en los pasos que tú recorres detrás de tu Maestro. Ser creyente no es solamente rendir tu vida a Él,
sino es imitarlo, renunciar a tu propio beneficio, aunque incluya la humillación, para continuar en dependencia de Él. Y aquí es importante hacer una aclaración, que las palabras de Jesús es evidente que está apuntando a una responsabilidad humana. Es decir, el ser humano, el creyente, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo todos los días, pero nadie por sus propias fuerzas va a negarse a sí mismo, va a tomar su cruz y va a seguir a Salvador. Pero cuando Él se está dirigiendo a que si tú eres su discípulo y evidencias eso, es porque los discípulos de Él han recibido el don de gracia de la fe. Han recibido la obra del Espíritu Santo en su corazón para ser transformados. Y el mismo Dios ha depositado su Espíritu para capacitarnos e infundarnos vida espiritual para poder obedecerle cada día. Está apuntando a la responsabilidad humana, pero responsabilidad que está sujeta a la intervención de Dios en el corazón del hombre. ¿Y por qué les digo que nadie por sus propias fuerzas va a querer hacer eso? Porque vivimos en la cultura del yo, de la autoestima y del ego. Todo lo que hacemos, lo hacemos por nuestro propio beneficio, por nuestro propio estatus, por nuestro propio nombre, por la vanagloria de la vida. Eso puede incluir hacerse viral virtualmente, aunque incluya humillar al papá de tus hijos. Eso puede incluir darte golpes de pecho con la integridad en el manejo de los recursos públicos y aceptar sobornos semanas después. Nadie va a renunciar a sí mismo y a su propio beneficio, a su propia comodidad, a no ser que intervenga Dios en su corazón y lo pueda hacer al nombre de Cristo. Luego de ver las características del discípulo, que Jesús establece que sí o sí debemos cumplir aquellos que se identifican en seguirle a Él, Él da 3 argumentos o 3 beneficios de ser un seguidor de Jesús. O también lo podemos ver como 3 consecuencias de no serlo. Él da aquí 3 beneficios o al mismo tiempo 3 consecuencias negativas de no serlo. Los vemos en los versículos del 24 al 26. Perdón, por el clima merita un cafecito. El primero, el versículo 24, es una paradoja. Saben que es una paradoja, ¿verdad? Es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven una contradicción, pero evidencian la manifestación de una cruda verdad. Un ejemplo de eso, lo barato sale caro. Otro ejemplo, lo que fácil viene, fácil se va. Parece contradictorio, pero evidencia una cruda realidad. Y Jesús está aquí usando una paradoja. Él está diciendo, si tratas de aferrarte, es decir, de salvar tu vida, la vas a perder. Pero si tú entregas tu vida por mi causa, la vas a salvar. Es contradictorio, ganas la vida cuando la pierdes. Y si intentas ganarla, la vas a perder. Si la pierdes, la vas a ganar. Eso es una paradoja. En pocas palabras, Él está preguntando y estás diciendo, ¿tú estás dispuesto a renunciar a lo temporal por lo eterno? Y es ahí donde yo les decía, en el método de consolidación que aplica Jesús aquí a su audiencia, a diferencia de la iglesia moderna. Porque la predicación moderna más bien intenta decirte que tú puedes seguir a Jesús sin renunciar al mundo y a sus pasiones. Obtén lo mejor de ambas partes. Es decir, practica un lavado a tu conciencia diciendo que eres cristiano, que sigues a Dios, pero vive con tus deseos y pasiones desatados sin ser refrenados por el Dios. Miremos un ejemplo de cómo puede aferrarte a la vida, te lleva a la perdición de la misma, para que podamos entender un poco más las palabras. Y solo pasemos al Lucas capítulo 12. Ahí mismo, ahí cerquita, en Lucas capítulo 12, vamos a ver un ejemplo claro de alguien que se aferra a la vida y que lo lleva a la perdición de la misma. En Lucas capítulo 12, vamos a ver los versículos del 16 al 21. Habla acerca de una parábola de un hombre rico que había producido mucho.
Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué voy a hacer porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto es lo que yo voy a hacer, voy a derribar mis graneros, voy a hacer unos más grandes y allí voy a guardar todos mis frutos y todos mis bienes. Y voy a decirle a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dice, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es la evidencia clara de lo que significa gastar la vida para terminar perdiéndola. Porque el rico insensato amontonó bienes materiales pensando todo el tiempo en sí mismo, jamás en otros. Se imagina que las posesiones materiales, o bien sea el placer que puede obtener con ellas, el prestigio que obtiene con ellas, la fama que obtiene con ellas, pueden darle paz y satisfacción interior. Hace que su alma cada vez sea más y más pequeña, es decir, va únicamente para sí hasta perder su alma eternamente. Vive para sí, ni siquiera en función de otros. Aquellos que desgastan su vida pensando únicamente en sus metas personales, en que ellos son los dueños del mundo y que los demás viven ahí arrendados o alquilados, y que se esfuerzan únicamente en construir un mundo, terminan perdiendo su alma. En contraste, la paradoja dice que dar la vida por Cristo y su causa, su evangelio, es perder la vida al dedicarse por completo a Cristo. Y pudiéramos pensar como, ¿significa que es un llamado a ser un misionero en otra zona geográfica? No necesariamente, aunque ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no ser un misionero? Ojalá que eso sea para alguien aquí. Pero somos misioneros en el lugar donde Él nos tiene en este momento. Cristo no permite una devoción a medias, Él exige una devoción, adoración completa. La vida cobra sentido cuando se vive a causa de Él, en servicio a Él. Decíamos en una reunión de hombres sabios que se llevó a cabo el día viernes en esta semana, en esta congregación. Y digo hombres sabios porque eran de una edad sabia. Decíamos, a veces, cuando los años han llegado a nuestras vidas, hemos pensado que hemos cumplido los objetivos que hemos trazado para nuestra vida. Hermanos, una vida bien vivida es una vida que se vive para Cristo. Una vida que se desgasta en función de Él, de su evangelio, de la proclamación de su obra. Entonces, aunque nuestra vida se pierda en un sentido, se gana en otro. Aunque te desgastes, vas a vivir gozosamente. Y luego, en el versículo 26 da el segundo argumento, el segundo beneficio. Él dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? El lenguaje que está utilizando aquí Jesús es un lenguaje contable o financiero. Está hablando de débitos y de créditos, activos y pasivos. Y al hacer ese balance contable, tú vas a obtener unos dividendos o una pérdida. Porque Él está hablando de qué sucede si aprovechas o si ganas algo para perder otra cosa. Unos activos, unos pasivos, tú haces tu balance y obtienes o un dividendo o una pérdida. Además, Él aquí utiliza una hipérbole, porque cuando Él dice, ¿qué sucede si alguien gana todo el mundo? Eso es una hipérbole, porque es imposible para una persona ser el poseedor de todo el mundo. Sin importar lo muy rico que tú seas, que tú ocupes el número 1 en la revista Forbes, no eres dueño de todo. Los demás también tienen una porción. Pero supongamos por un momento, y si pudieras, no los que están en esas listas, usted que está aquí sentado, suponga que usted puede obtener todo Valledupar. Usted es el máximo propietario de esta ciudad. Si tú pudieras obtener todo lo que tu corazón anhela, y si eso te lleva a perder tu alma en el proceso, ¿qué aprovecharías? ¿Qué aprovecharías? ¿Harías esa transacción? Aunque se pierde mi alma, pero que yo sea dueño de todo. Que nunca falte el queso con el plátano amarillo en la casa mía y de mis familiares. Hay que darse lujos en la vida. ¿Tú harías esa transacción?
Porque esa es la pregunta que le está haciendo aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: todo lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando estamos hablando entonces de mundo, nos estamos refiriendo a todo lo que tus pasiones anhelan, todo lo que tus ojos codician y todo lo que tu orgullo o lo que tu ego exige. ¿Qué importa entonces satisfacer plenamente lo que tus ojos ven, lo que tu corazón codicia o lo que el deseo de tu ego te lleva y te impulsa, si eso implica perder tu alma? Otra manera de verlo es cuáles son las motivaciones cuáles son las motivaciones para hacer lo que haces. Porque puede que las motivaciones sean las mismas de aquellos que persiguen obtener todo sin llegar a obtener todo. Porque lo que quiero decir es que tú puedes estar viviendo una vida donde tu objetivo de vida, tu propósito de vida eres tú, es lo que tus ojos ven, lo que se te oferta como oportunidad para comprar, donde tu manera de vivir es detrás de lo que tu corazón codicia o detrás de construir un nombre o una fama para ti. Y la pregunta es la misma. Si eso implica seguir viviendo así para que tu alma se pierda, tú quieres hacer esa transacción. Creo que todos podemos llegar a la conclusión que eso sería la transacción más estúpida que alguien puede llegar a hacer. ¿Qué buscas en tu manera de vivir? ¿Tu beneficio o la gloria de Dios? En tu manera en que vives, ¿lo haces para tu beneficio o para la gloria de Dios? La respuesta a esta pregunta va a evidenciar si eres o no discípulo de Jesús. Y la práctica de la respuesta a esa pregunta va a determinar tus acciones y tus decisiones. Porque tus acciones y tus decisiones van a estar sujetas a si vives para tu beneficio o si vives para la gloria de Él. Y te digo una cosa, que los que vivimos para la gloria de Él gozamos de los beneficios que Él nos da. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. No es una transacción mezquina. Es entender claro las motivaciones por las cuales debemos vivir. Porque de una manera terminarás perdiendo tu vida. Ahora, aquí hay algo que tiene que ser detenido y evaluado con la suprema tranquilidad, los ojos abiertos, los oídos atentos y la conciencia presente. Noten un pequeño detalle, que los que viven para sí mismos se están destruyendo o se están perdiendo a sí mismos. ¡Wow! Porque lo que él está diciendo es, el mundo no te lleva a la perdición. Algunos dicen, es que se fue para el mundo y se perdió. No. Lo que él está diciendo es que tus pasiones es lo que te lleva a la perdición. Y la manera de ser librado de esa perdición, la manera de ser librado de tus pasiones es renunciar a esas pasiones y abrazar otra pasión que es Cristo y su gloria y su evangelio. Es un mensaje de liberación, de libertad, no un mensaje de coacción. Hermanos, el hombre es verdaderamente libre cuando vive para Cristo. Eso es aterrador, ¿no? Eso es como creer que te puedes tomar un veneno y que no te va a traer consecuencias. Lo que pasa es que a veces se diluye tanto en agua en veneno que creemos que no está haciendo nada para nuestro cuerpo. Eso es como alguien que padece de problemas de azúcar y cree que un mordisquito de un postre, un poquito de aquí, no va a traer ningún tipo de consecuencias. Y después vienen los ay Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Y el último beneficio o argumento lo vemos en el versículo 26. Y aquí vemos una advertencia sobria que hace Jesús. El que se avergüence de mí, de mis palabras, de mi evangelio, se avergonzará de esa persona se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Él se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre, un título mesiánico mencionado por el profeta Daniel.
Y está diciendo en pocas palabras, si yo confieso ante los hombres, Él me va a confesar ante su Padre Celestial. Si yo le digo a mis amigos, yo amo a Jesús, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y yo estoy dispuesto a seguirlo, implique lo que implique. Entonces, cuando el Padre le pregunta a Jesús, ¿tú sabes quién es Pedro? Yo amo a ese discípulo. Pero por el otro lado, lo contrario es verdaderamente escalofriante y aterrador. Porque si tratamos de albergar una fe secreta, pero no queremos que nadie lo sepa para que no piense que somos extraños, tontos, estúpidos. Y si vivimos la fe solamente en medio de la iglesia el día domingo, pero no delante de todo el mundo, entonces cuando el Padre le pregunta a Jesús por nosotros, Jesús va a decir, yo sé quién es Él, pero me avergüenzo de ese hombre, me avergüenzo de esa mujer. ¿Tú puedes imaginar algo peor para tu vida? Que Jesús sienta vergüenza de ti delante del Padre. Eso, a los que Él identifica como que siente vergüenza de ellos, es a los mismos que le va a decir, no importa tus acciones, no importa los milagros que tú hiciste, no importa lo que tú hiciste para el reino y el anuncio del evangelio, apártate de mí porque yo ni te conozco. Hermanos, esto no es ser un discípulo de Jesús nivel máximo, nivel radical. Esto es ser discípulo de Jesús nivel 1.0, es decir, nivel básico. Identificarse con Él, con su evangelio de manera pública, de tal punto que no te avergüences porque Él es meritorio de rendir nuestras vidas a Él. La pregunta sería, ¿nos avergonzamos de Jesús? ¿O diluimos este mensaje para decir que podemos compaginar con lo que el mundo ofrece y aún así ser cristianos? Y ahí pongo un ejemplo, mucho de el cristianismo moderno, particularmente de figuras públicas como cantantes y otro tipo de escenarios. Y de predicadores. Tristemente, hemos visto noticias que uno no sabía si eran pastores o actores de Hollywood. Y las evidencias luego demostraron dónde estaba su corazón. No puedes abrazar el mundo e identificarte con Cristo. Porque lo que estás haciendo es avergonzarte de Cristo mientras abrazas el mundo. Al final, el versículo 27 es una garantía que confirma que Él va a estar avergonzado o no de las personas. En pocas palabras, Él dice, mira, cuando yo venga en gloria, en mi segunda venida y en la del Padre y de los santos ángeles, eso es tan real y quiero evidenciártelo. ¿Cómo? Bueno, algunos de los que están aquí no van a gustar la muerte hasta que viene el reino de Dios. Él está dando la garantía de que Él va a volver y por lo tanto Él va a sentir vergüenza de algunos y va a sentir agrado de otros. Yo quiero darte una garantía. ¿Cuál es la garantía? Que en medio de ustedes le está diciendo a su público, hay algunos que no van a gustar la muerte hasta que viene el reino de Dios. Pastor, el reino no ha vivido, Cristo no ha vuelto. O sea que hay personas con 2000 años de vida. No. Él lo que está diciendo es que algunos de los que estaban ahí presentes iban a ver el reino de Dios en la gloria de Cristo. Por ejemplo, en la escena siguiente, la transfiguración, donde Cristo revela su gloria. También en la crucifixión, también en la resurrección, en la ascensión, en el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés y en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y habían personas, discípulos de Cristo, en medio de ellos que presenciaron estos hechos. Él garantizaba entonces que Él iba a sentir agrado o vergüenza de las personas, sosteniendo la vida física de algunas de las personas que estaban ahí, que presenciarían estos eventos. Hermanos, la vida verdadera se vive como discípulo de Cristo, pero ser discípulo de Cristo no es un asunto nominal, es un asunto evidenciable. Y esta mañana deseo que usted y yo podamos evaluar qué tipo de discipulado, qué tipo de nombre estamos
qué tipo de profesión de fe estamos viviendo. Porque podemos estar recorriendo el camino ancho pensando que estamos en el angosto. Y podemos estar viendo a Cristo como la puerta, identificarnos con Él, adorarle, reverenciarle, decir, oye, Jesús es el Hijo de Dios, pero aún estar en ese camino ancho. Y eso, hermanos, es un asunto serio. Vamos a orar. Dios, Señor, bendito seas por tu gracia y tu misericordia en esta mañana. Por la bendición que tú nos das de ser expuesto a tu presencia, de traer estas palabras a nuestras conciencias, Señor. Son tus propias palabras, no las palabras del pastor. Es tus propias características. Es tu propio movimiento misionero, no es del pastor. Es ser seguidor de ti, no de una iglesia, no de una denominación, no de un líder humano, sino tuyo. Padre, tú has demostrado los beneficios, que significa perder la vida para obtener la vida en seguirte a ti. Pero también las consecuencias desastrosas de vivir avergonzados de ti, Señor. Líbranos, Padre, a todos los que estamos aquí presentes, de un cristianismo tibio. Y danos conciencia, danos convicción a nuestra conciencia, que la verdadera vida se disfruta en ti, en tus palabras y en tu causa. Bendice el regreso a nuestros hogares, Señor. Amén y